Bueno, con un afectuoso hola, los saludo y les agradezco esta presencia en este espacio de la de Resanar, espacio este donde podemos o propiciamos darnos a diario una buena vida en lo que llamamos modo bienestar. Y para lograrlo aplicamos una herramienta que llamamos psicoeducación. Esta herramienta se basa en 4 pilares que son transmitir útiles conocimientos para que con ellos hacer positivos cambios, ser cada día mejores y más felices y así convivir a diario mejor con nosotros mismos, con nuestras circunstancias y con el mundo que nos rodea. El tema de la psicoeducación que hoy nos convoca es fundacional, diría yo, en nuestras vidas y podríamos sintetizarlo solo con su título. Este es las etapas o fases del cambio. Y nos referimos a ese necesario cambio que se torna imprescindible encarar y transitar en cada uno de nosotros cuando percibimos síntomas desagradables que interfieren negativamente en nuestro yo multidimensional y en nuestra salud integral. Bueno, como decía el gran Fontana Rosa, lo primero es siempre lo primero. Y en este caso, lo primero es reconocer que hablar de cambio en general nos asusta y conmociona. Esto es a la vez sugestivo, pues en realidad el cambio constante es lo más natural en el mundo y en cada uno de nosotros. Como también lo dijera nuestra negra Mercedes Sosa en la canción Cambia, todo cambia. En efecto, podemos afirmar que dentro de nuestro círculo vital lo único permanente es el cambio constante, el que por diferentes razones y equivocadas creencias no lo aceptamos ni lo vamos incorporando en forma consciente a medida que éste se produce. Algo muy común es negarnos a admitir el cambio, pues suponemos que éste modificará nuestra identidad y que al cambiar seremos otros, sin aceptar que en realidad no somos de un modo determinado, sino que vamos siendo día a día. Y al negarlo, esto nos rigidiza y nos impide usar nuestra flexibilidad para ser nosotros los que piloteemos esa identidad que vamos construyendo día a día con nuestros cambios y con nuestras conductas. Y cuando me refiero a que vamos siendo en forma constante de cambio, me refiero a ese cambio que involucra a la totalidad de nuestras 6 dimensiones. Ese yo integral que está constituido por la dimensión física, por la dimensión emocional, la mental, la social, la valórica y la espiritual. Incluidas dentro de nuestra particular biología, biografía y biofilia, o sea, el amor por la vida. Y por ello, en síntesis, no querer aceptar en nosotros el cambio es como negar nuestra realidad vital, o peor aún, es como intentar dar una batalla contra el cambio que tenemos perdida de antemano. Y así, en cambio, privarnos de pilotear esos cambios a nuestro favor. Bueno, pero no nos culpemos demasiado, porque los humanos tenemos
comunes motivos para no aceptar los cambios. Entre estos existe el querer conservar un supuesto espacio de confort inamovible, sobre todo cuando nuestra ansiedad se torna disfuncional, o sea, cuando se dispara el miedo patológico, generando por la tan temida incertidumbre. En efecto, los humanos, para sentirnos seguros, necesitamos generar certezas, aún a costa de negar la realidad. ¿Quién no se ha jactado alguna vez, sin tener nada que lo acredite, de tener la precisa o de ser el que la tiene más clara? Sería bueno preguntarnos si ello es consecuencia de que nuestra educación valoró más dudosas certezas que intentaban tranquilizarnos por sobre las útiles y motivadoras dudas. Educación que tampoco fomentó demasiado el amor por el aprendizaje constante, ese que nos permite aceptar que si bien todo cambia, nosotros podemos, como ya mencionamos anteriormente, pilotear ese cambio y hacerlo en realidad en nuestro favor. Bueno, justamente de eso se trata la cosa, de aceptar el cambio como algo natural, aclarando que aceptar no significa estar de acuerdo en cómo se manifiesta, es simplemente dar fe de su existencia y sus alcances. Eso es liberador, pues nos saca de la oscura e inútil negación y nos abre las puertas a múltiples modos de relación personal con ese cambio. Al respecto, cabe agregar que eso de aceptar requiere, en lo personal, trabajar sobre varios frentes al mismo tiempo, como por ejemplo el referido a nuestra autoestima y sobre todo al desarrollo constante de nuestra confianza, esa confianza en nuestras innatas capacidades. Ambos temas muy necesarios para sanar nuestras heridas, hacer las paces con nosotros mismos y valorarnos con un profundo sentido amoroso. Al respecto, vale recordar que el ama a tu prójimo como a ti mismo significa comenzar por amarse hacia adentro para luego poder amar hacia el afuera. Aceptarnos amorosamente como vamos siendo es el primer paso para aceptar nuestros cambios a diario. En dicho lo precedente, podemos ahora abocarnos a tratar concretamente cuáles son las etapas o fases que debemos transitar en un proceso de cambio adaptativo, que como dijimos en sus orígenes, se manifiesta como una incomodidad, malestar o insatisfacción con nuestro diario vivir. Es a partir de esa desagradable percepción que podemos definir 5 etapas y que representan sucesivas aproximaciones a su elaboración y concreción. A saber, el primer paso es la precontemplación, luego viene la contemplación, le sigue la preparación, la acción y por último el mantenimiento y recaída. Pero vayamos por partes, sintetizando en qué consiste cada etapa mencionada. En la precontemplación es donde aún no somos conscientes del problema. Podríamos decirte que esta es la fase de no cambio. En esa fase ni siquiera advertimos ni somos conscientes de que hay algo que debemos cambiar. En esta etapa no se reconoce el problema como propio. La persona considera habitual y positiva su conducta. El problema no es suyo. El otro es el culpable o responsable de su molestia o problema.
él o ellos son los que no le hacen caso, no entienden y así nos pone mal. Si hicieran lo que tienen que hacer, yo no reaccionaría así. Y miren que se los digo, que es por su bien y sobre todo hoy en día con esta pandemia. Le resulta conocido esto, ¿no? Lo descripto recibe el nombre de locus de control externo y consiste en poner fuera de uno el origen y la solución de sus temas y por lo tanto hace responsable solo al otro de sus temas. La segunda fase, en la contemplación, empezamos a cuestionarnos el cambio. En esta etapa la persona percibe que a ella también le pasan cosas. Se asusta pero no encuentra la forma para cambiarlo. No conecta el problema con la acción, aunque percibe, y eso la asusta, que quizás ello la obligue a rever cosas y a cambiar y salir de ese lugar de falso confort del que está acostumbrado o acostumbrada. Y entonces duda sobre si está dispuesta a pagar el precio que implica el cambio, aunque percibe que esto le genera angustia y sufrimiento cada vez mayores. Y así arribamos al tercer punto, que es la preparación o decisión firme de cambiar. Cuando nuestra balanza interior se inclina por la necesidad de efectuar cambios, es digamos una decisión interna, un basta y comenzamos a partir de ello a prepararnos para la acción que requiere concretarlos. Esta preparación requiere ser acompañada, alentada, ponderada, estableciendo pros y contras y aceptando que habrá avances en ella y retrocesos, porque el proceso de cambio no es ni continuo ni sostenido, sino fluctuante, con avances y retrocesos inevitables. En el cuarto lugar está la acción, que es donde practicamos el cambio. En esta etapa es cuando realizamos el cambio concreto, luego de haber realizado el duelo por los costos que ello implica y la pérdida de la supuesta zona de confort que no era tal. El motor del cambio es la motivación. Repito, el motor del cambio es la motivación, unida a la confianza en nuestras capacidades de generar nuevos y positivos hábitos. Es la etapa del hacer diario y constante, de concretar la reformulación de objetivos y metas claras y sobre todo posibles. Etapa esta evaluada y compartido principalmente con algún referente significativo de nuestro entorno o con un terapeuta en sólida alianza que colaboren de esa manera en la construcción y sostenimiento de nuestro cambio. Y por último, arribamos al último paso, que es el de el mantenimiento y consolidación y la posible recaída. Digamos que el cambio es necesario saber que una vez iniciado, este no es, como dijimos, ni lineal ni siempre ascendente, pues puede haber recaídas o retrocesos que son propios del proceso, pero también saber que nunca se vuelve a foja cero, o sea, al inicio, pues lo realizado nos ha modificado, aunque a veces nuestra ansiedad no permita tomar conciencia de ello. Es en esta fase donde es bueno buscar estrategias para utilizarlas en esas posibles y eventuales recaídas y así regular nuestras excesivas expectativas y evitar posible desmoralización. Ahora, para finalizar, deseo utilizar estos últimos minutos que dispongo para recapitular lo visto en esta llamada psicoeducación.
recordando que esta es la primera herramienta educativa que la red Sanar propicia para sanar nuestras heridas y obtener una buena vida en modo bienestar, transmitiendo para ello en la psicoeducación conocimientos que incentiven a cambios positivos de conductas que generen en nuestro ser un ser más humano, más flexible, con mayor bienestar, que a su vez nos permita, por último, una mejor y responsable convivencia con uno mismo y con los demás humanos. A continuación, intentamos explicar cómo y para qué nos resistimos a los inevitables cambios que naturalmente se producen en nuestro yo integral, o sea, en todas nuestras 6 dimensiones, tras la quimera de mantener un mentiroso espacio de confort. Esta quimera, unida a carencias educativas y falsas creencias personales y sociales, generan una resistencia a aceptar que el cambio es una constante en nuestras vidas y también en todo lo que nos rodea. Esta negación rigidiza nuestras posibilidades de testimoniar a nuestro favor esos inevitables cambios y en su lugar genera condiciones propicias para la aparición de molestias e insatisfacciones personales y también de posibles trastornos más serios e invalidantes. A partir de estas cosas o temas que nos hacen ruido y molestan, pudimos identificar luego 5 etapas o fases para aceptar y elaborar y transitar nuestros cambios, que son las que figuran en esa gráfica ya vista y que intentamos sintetizar en las siguientes etapas. La precontemplación, donde aún no somos totalmente conscientes del problema. La contemplación, donde empezamos a cuestionar el cambio. La preparación, donde ya tenemos una decisión firme de cambiar. La acción, donde concretamente practicamos el cambio. Y por último, el mantenimiento con la consolidación del cambio y su eventual, aunque parcial, posible recaída. Cabe recalcar por último que, atento a nuestra humana integridad, el abordaje de estas fases o etapas requiere que las mismas incluyan la totalidad de nuestras 6 dimensiones humanas, pero dentro de la individualidad de cada uno de nosotros. Esta individualidad está definida por nuestra particular biología física, nuestra exclusiva biografía personal y nuestro particular gusto por la vida, o llamado biofilia. Sin más, les agradezco su valiosa presencia. Me despido deseándoles a todas y todos que puedan tomar conscientemente el timón de sus vidas, que elijan un buen puerto de destino y efectúen para ello todos los cambios positivos que necesiten para darse una buena vida a diario.